Gotas de Misericordia presenta Santa Rita de Casia, la santa de lo imposible. Nació en mayo del año 1381, un año después de la muerte de Santa Catalina de Siena. Nacida de devotos padres, Antonio Mancini y Amata Ferri, a los que se conocía como los pacificadores de Jesucristo, pues los llamaban para apaciguar peleas entre vecinos. Ellos no necesitaban discursos poderosos ni discusiones diplomáticas. Solo necesitaban el santo nombre de Jesús, su perdón hacia los que lo crucificaron y la paz que trajo al corazón del hombre. Sabían que solo así se pueden apaciguar las almas. Parecía que desde el primer momento de su nacimiento, Dios tenía designios especiales para Rita. Según una tradición, desde que era bebé, mientras dormía en una cesta, abejas blancas se agrupaban sobre su boca, depositando en ella la dulce miel sin hacerle daño y sin que la niña llorara para alertar a sus padres. Uno de los campesinos, viendo lo que ocurría, trató de dispersar las abejas con su brazo herido. Su brazo se sanó inmediatamente. Sus padres, sin haber aprendido a leer o escribir, enseñaron a Rita desde niña todo acerca de Jesús, la Virgen María y los más conocidos santos. Rita, al igual que Santa Catalina de Siena, nunca fue a la escuela a aprender a escribir o a leer. Santa Catalina le fue dada la gracia de leer milagrosamente por nuestro Señor Jesucristo. Para Santa Rita, su único libro era el crucifijo. Ella quería ser religiosa toda su vida, pero sus padres, avanzados ya en edad, escogieron para ella un esposo, Paolo Ferdinando, lo cual no fue una decisión muy sabia. Pero Rita obedeció. Quiso Dios así darnos en ella el ejemplo de una admirable esposa, llena de virtud, aún en las más difíciles circunstancias. Después del matrimonio, su esposo demostró ser bebedor, mujeriego y abusador. Rita le fue fiel durante toda su vida de casada. Encontró su fortaleza en Jesucristo, en una vida de oración, sufrimiento y silencio. Tuvieron 2 gemelos, los cuales sacaron el temperamento del padre. Rita se preocupó y oró por ellos. Después de 20 años de matrimonio y oración por parte de Rita, el esposo se convirtió, le pidió perdón y le prometió cambiar su forma de ser. Rita perdona y él deja su antigua vida de pecado y pasaba el tiempo con Rita en los caminos de Dios. Esto no duró mucho, porque mientras su esposo se había reformado, no fue así con sus antiguos amigos y enemigos. Una noche Paolo no fue a la casa. Antes de su conversión, esto no hubiera sido extraño. Pero en el Paolo reformado, esto no era normal. Rita sabía que algo había ocurrido. Al día siguiente, lo encontraron asesinado. Su pena fue aumentada cuando sus 2 hijos, que ya eran mayores, juraron vengar la muerte de su padre. Las súplicas no lograban disuadirlos. Fue entonces que Santa Rita, comprendiendo que más vale salvar el alma que vivir mucho tiempo, rogó al Señor que salvara las almas de sus 2 hijos y que tomara sus vidas antes de que se perdieran para la eternidad por cometer un pecado mortal. El Señor respondió a sus oraciones. Los 2 padecieron una enfermedad fatal. Durante el tiempo de enfermedad, la madre les habló dulcemente del amor y el perdón. Antes de morir, lograron perdonar a los asesinos de su padre.
Rita estuvo convencida de que ellos estaban con su padre en el cielo. Al quedar sola, no se deja vencer por la tristeza y el sufrimiento. Santa Rita quiso entrar con las hermanas agustinas, pero no era fácil lograrlo. No querían una mujer que había estado casada. La muerte violenta de su esposo dejó una sombra de duda. Ella se volvió de nuevo a Jesús en oración. Ocurrió entonces un milagro. Una noche, mientras Rita dormía profundamente, oyó que la llamaban. ¡Rita! 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 Esto ocurrió 3 veces. A la tercera vez, Rita abrió la puerta y allí estaban San Agustín, San Nicolás de Tolentino y San Juan el Bautista, del cual ella había sido devota desde muy niña. Ellos le pidieron que lo siguieran. Después de correr por las calles de Roccamporena, en el pico del Escoglio, donde Rita siempre iba a orar, sintió que la subían en el aire y la empujaban suavemente hacia Casia. Se encontró arriba del monasterio de Santa María Magdalena en Casia. Entonces cayó en éxtasis. Cuando salió del éxtasis, se encontró dentro del monasterio. Ante aquel milagro, las monjas agustinas no pudieron ya negarle entrada. Es admitida y hace la profesión ese mismo año de 1417, y allí pasa 40 años de consagración a Dios. Durante su primer año, Rita fue puesta a prueba, no solamente por sus superioras, sino por el mismo Señor. Le fue dado el pasaje de la escritura del joven rico para que meditara. Ella sentía en su corazón las palabras: si quieres ser perfecta. Un día Rita fue puesta a prueba por su madre superiora. Como un acto de obediencia, Rita fue ordenada a regar cada día una planta muerta. Rita lo hizo obedientemente y de buena manera. Una mañana la planta se había convertido en una vid floreciente y dio uvas que se usaron para el vino sacramental. Hasta este día sigue dando uvas. Rita meditaba muchas horas en la pasión de Cristo. Meditaba en los insultos, los rechazos, las ingratitudes que sufrió en su camino al Calvario. Durante la Cuaresma del año 1443, fue a Casia un predicador llamado Santiago de Montebrandone, quien dio un sermón sobre la pasión de nuestro Señor, que tocó tanto a Rita que a su retorno al monasterio le pidió fervientemente al Señor ser partícipe de sus sufrimientos en la cruz. Recibió los estigmas y las marcas de la corona de espinas en su cabeza. A la mayoría de los santos que han recibido este don exuden una fragancia celestial. Las llagas de Santa Rita, sin embargo, exudan olor podrido, por lo que debían alejarse de la gente. Por 15 años vivió sola, lejos de sus hermanas monjas. El Señor le dio una tregua cuando quiso ir a Roma para el primer año santo. Jesús removió el estigma de su cabeza durante el tiempo que duró la peregrinación. Tan pronto como llegó de nuevo a casa, la estigma volvió a aparecer y teniéndose que aislar de nuevo. En su vida tuvo muchas llamadas, pero ante todo fue una madre tanto física como espiritualmente. Cuando estaba en el lecho de muerte,
Le pidió al Señor que le diera una señal para saber que sus hijos estaban en el cielo. A mediados de invierno, recibió una rosa del jardín cerca de su casa en Rocaporena. Pidió una segunda señal. Esta vez recibió un higo del jardín de su casa en Rocaporena, al final del invierno. Los últimos años de su vida fueron de expiación. Una enfermedad grave y dolorosa la tuvo inmóvil sobre su humilde cama de paja durante 4 años. Ella observó cómo su cuerpo se consumía con paz y confianza en Dios. Durante la enfermedad, a petición suya, le presentaron algunas rosas que habían brotado de manera prodigiosa en el frío invierno en su huertecito de Rocaporena. Ella las aceptó sonriente como don de Dios. Santa Rita recorrió el camino de la perfección, la vía purgativa, la iluminativa y unitiva. Conoció el sufrimiento y en todo creció en caridad y confianza en Dios. El crucifijo es su mejor maestro. Es en almas puras como la de ella que Dios puede hacer portentos sin que por ello se desenfrene y caigan en el orgullo espiritual. Al morir, la celda se ilumina y las campanas tañen solas por el gozo de un alma que entra al cielo. Su muerte, acaecida en 1457, fue su triunfo. La herida del estigma desapareció y en lugar apareció una mancha roja como un rubí, la cual tenía una deliciosa fragancia. Debía haber sido velada en el convento, pero por la muchedumbre tan grande se necesitó la iglesia. Permaneció allí y la fragancia nunca desapareció. Por eso nunca la enterraron. El ataúd de madera que tenía originalmente fue reemplazado por uno de cristal y ha estado expuesta para veneración de los fieles desde entonces. Multitudes todavía acuden en peregrinación a honrar a la santa y pedir su intercesión ante su cuerpo que permanece incorrupto. León XIII la canonizó en 1900. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.